Hola, esta es la clase de español y vamos a darle continuidad, vamos a seguir hablando otro rato de la transitividad. Como pueden ver, después del tema de la lectura de Hopper y Thompson, en realidad lo que estamos viendo es que la transitividad es una de las cosas que más le importan a las lenguas del mundo y entonces estábamos viendo que justo la hipótesis básica de Hopper y Thompson es que las formas que no son prototípicamente transitivas o que son menos transitivas que otras, van a recibir una serie de marcaciones distintas y esto lo comprobábamos al menos para el objeto directo en los casos vistos la clase pasada con la marca a esta que era una preposición, que decimos que ya no es una preposición, que es una marca de caso que analizamos como determinante. Bueno, este era un caso de marcación de formas prototípicamente transitivas encontradas con formas no tan transitivas en lo que respectaba al objeto, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver otra manera que las lenguas del mundo utilizan para marcar, bueno, en realidad que el español emplea para marcar formas que no son tan transitivas, ¿no? Y justo esto tiene que ver ahora con el tipo de acción que estamos observando, que está contenida semánticamente en el verbo, es decir, que mientras que las formas más transitivas son estos verbos de acción que llamábamos causativos, en realidad estos verbos que vamos a ver hoy son no necesariamente causativos, hablan de estados mentales, hablan por ejemplo, para hablar con las personas, son verbos de Kendi, o son otras clasificaciones que justo no las hacen una forma causativa, ¿no? Y así como ya habíamos visto que un tipo de verbo, este intransitivo con valencia 2, justo uno de sus participantes no lo marcaba como objeto directo, sino como objeto indirecto, y en esa forma de marcar como objeto directo nos está diciendo, ojo, esto no es tan transitivo como aparentemente es, o como aparentemente se ve a simple vista en la lengua, en realidad, y esta forma era justo la de, por ejemplo, Juan le teme a los payasos, ¿no? Donde hay un complemento indirecto, en este caso a los payasos, que es la fuente, y el que siente esta acción, que le llamamos experimentante, está en este caso codificado como sujeto. Habíamos visto otras construcciones como o como me gusta el chocolate más bien, donde el chocolate era el sujeto y yo era el que estaba como objeto indirecto. Bueno, esto nos está indicando justo que ante verbos que no son tan prototípicamente transitivos, estamos teniendo formas de marcar sintácticamente distintas a cuando tenemos verbos que sí son prototípicamente causativos, sí, causativos y que tienen transitividad prototípica, ¿no? Justo entonces este es el caso de los dos tipos de complemento que vamos a analizar hoy. Uno es el complemento de régimen prepositivo, que hay que decir que Alarcos Lorach, o Lorach, que es un fue un lingüista muy importante para la gramática del español, seguro ya han oído hablar de él. A él le llamaba a este complemento de régimen prepositivo suplemento. Entonces pueden encontrarlo o como suplemento o como complemento de régimen prepositivo. Y el segundo de esos complementos va a ser el que nada más vamos a llamar complemento prepositivo, ¿no? La diferencia entre uno y otro en el nombre es que uno es de régimen prepositivo y otro solo es prepositivo. Y justo estos complementos reciben una marca en la lengua que los hace sintácticamente o aparentemente intransitivas, aunque la presencia del segundo complemento, que no está codificado en este caso como objeto indirecto, les da una relación mucho más parecida en términos semánticos a la transitividad. Entonces, justo son verbos en los cuales no hay una relación uno a uno con la sintaxis y con la semántica de los verbos. Y en realidad estos son bastante interesantes para estudiar porque de hecho lo que nos están diciendo es que el español tiene, ¿no?, estas estrategias de marcación diferenciada conforme vamos encontrando formas no prototípicas de transitividad. Y de ahí que sea importante tener en mente siempre este texto de Hopper y Thompson para poder hacer estas evaluaciones, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿no?, podemos encontrar una serie de verbos eh, que muestran este tipo de comportamiento,
Muchos de ellos, por ejemplo, tienen una forma transitiva y una transitiva que solo tiene una preposición sin la presencia de ninguna otra marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los casos Juan disfruta la vida versus Juan disfruta de la vida, donde en realidad pues es más transitivo Juan disfruta la vida porque es un objeto directo, no tiene ninguna aparición de preposición, mientras que Juan disfruta de la vida, ese podría ser considerado intransitivo en términos sintácticos, aunque uno podría decir que siempre es necesario saber de qué se está disfrutando para tener una oración completa, y en ese sentido decir que en realidad estamos ante verbos de Valencia 2, que ese es un poco el meollo del asunto, ¿no? Tenemos verbos de Valencia 2 que no marcan como objeto directo ni como objeto indirecto al segundo participante. Y bueno, en estos casos la presencia de una preposición es tenemos más bien otros casos en los que la presencia de una preposición es la única posibilidad para el verbo, ¿no? Y quizás en algunos contextos adecuados podríamos quitarla. Por ejemplo, Juan piensa en la tarea, ¿no? Si queremos decir Juan piensa la tarea, nos va a dar una oración agramatical, y podríamos también simplemente tener Juan piensa, en cuyo caso podríamos hacer la pregunta, pero no sé en qué, que nos revelaría que siempre, también como con comer, tenemos ahí un participante obligatorio. Ahorita vamos a hablar de ellos con calma. Por otra parte, tenemos casos en los que la preposición puede variar según el tipo de significado que tiene ese complemento que está introducido por la preposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo hablar podríamos tener sin ningún problema Juan habla a María o Juan le habla a María, Juan habla conmigo, Juan habla de la vida. Y en los tres casos, bueno, en conmigo, pues recuerden que conmigo es una forma con preposición. Los tres casos hay variación de la preposición, hay significado y cambia un poco el significado de estos participantes, ¿no? Entonces, este es otro caso que nos podemos encontrar en la lengua. Y finalmente, respecto a este tipo de verbos, podemos encontrar unos que muestran un comportamiento prototípico, transitivo y una forma preposicional cuando aparece un reflexivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan no resistía el escarnio. Bueno, quitemos del no para que no haga ningún problema. Juan resistía el escarnio porque era bastante estoico, ¿no? Y entonces el escarnio es un objeto directo, no tiene ninguna marca de ningún otro tipo y lo podríamos hasta pronominalizar. Juan lo resistía y está teniendo el comportamiento de un objeto directo. En cambio, Juan se resistía al escarnio. En este caso, vemos que junto a la ocurrencia de este se, va a aparecer una preposición que introduce a escarnio. Y en este caso, esta a sí va a ser una preposición, ¿no? Y justo este tipo de contrastes más bien nos van a estar hablando de un cambio de voz en los verbos. Y justo por eso a estos últimos casos los vamos a seguir manteniendo parte de nuestro análisis porque lo que cambia es la valencia, ¿no? Es decir, que la valencia se reajusta o reajusta la cantidad de elementos que requiere porque otro elemento nos está diciendo que ya no tiene el comportamiento transitivo, ¿no? En este caso, el se nos dice esto ya no es un verbo transitivo, entonces lo que tenías como objeto no lo puedes codificar como objeto. Mientras que los otros ejemplos, esos son los que nos importan para esta clase y justo ahora vamos a dividirlos en dos categorías que ya había introducido en un principio. Por una parte tenemos el complemento de régimen prepositivo y por otra el complemento prepositivo. Bueno, ¿qué es primero el complemento de régimen prepositivo y cómo vamos a saber cuándo nos encontramos ante uno? Se llama de régimen, lo que importa este régimen hace referencia a que la preposición que va a introducir a este segundo elemento está regida, también esto le llaman rección en otras teorías lingüísticas, está, digamos, obligada por el verbo que está ahí predicándose, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, podríamos pensar en este verbo pensar, ¿no? Y en la oración pienso en la tarea, y justo podríamos intentar sacar una construcción agramatical con el cambio de la preposición, ¿no? Entonces, pienso de la tarea. Vamos a encontrar que justo esto es una construcción agramatical. ¿Por qué?
porque en, la preposición que aparece ahí, es la preposición que este verbo requiere en todos los casos, ¿no? Entonces, justo a este tipo de comportamiento, cuando tenemos que esta preposición está seleccionada completamente por el verbo y no por el complemento, es al que vamos a llamar complemento de régimen prepositivo. Y esto es importante porque entonces vamos a encontrar que no hay alternancia en las preposiciones. Y justo entonces siempre los verbos con complemento de régimen prepositivo van a seleccionar la misma marca preposicional en todos los casos. Nunca van a mostrar alternancias, sé que estoy siendo redundante, pero es importante que quede claro. Y además casi siempre en todos estos casos el complemento de los verbos va a estar presente, realizado fonológicamente. Eh, y justo, ¿no? Esta idea de la reacción es que el verbo siempre va a determinar qué tipo de qué tipo de preposición es la que se requiere. Perdón que me pare, pero creo que hubo un balazo por ahí, entonces me saco de onda. Y bueno, esta en particular es la condición para entender que es un complemento de régimen prepositivo. Y entonces justo lo que vamos a hacer es aplicar una serie de pruebas para poder reconocer este complemento de régimen prepositivo. La primera es intentar alternar la preposición. Entonces en este caso el verbo depender de, en la oración Juan depende de su trabajo, nos impide cambiar la preposición de que introduce a su trabajo, ¿no? Juan depende con su trabajo, agramatical. Juan depende a su trabajo, agramatical. Solo se puede introducir una preposición para hablar de estos complementos, para poder codificarlo, y este sería como el caso prototípico de un complemento de régimen prepositivo. Otro es que al quitar el sintagma prepositivo se genera una estructura gramatical, ¿no? Entonces Juan depende de su trabajo versus Juan depende. Yo no estoy seguro ya, les he dicho que ya yo dudo de mis juicios de gramaticalidad, si esta oración Juan depende sería gramatical o no. Pero ahora vamos a ver una tercera prueba para observar si incluso con Juan depende nos obliga a tener un régimen prepositivo, ¿no? Entonces justo la tercera prueba que vamos a utilizar es que si dudamos, como yo en este caso, y de hecho por eso es que creo que esta prueba puede ser buena porque a mí ya no me dan esos juicios, si dudamos de la gramaticalidad o gramaticalidad de la estructura resultante una vez que quitamos el complemento de régimen prepositivo, podemos formular una pregunta muy parecida como hacíamos con el verbo comer, ¿no? Entonces justo Juan depende, pero no sé de qué. Y fíjense que si preguntamos Juan depende, pero no sé qué, esta pregunta es agramatical, ¿no? En cambio, aquí se revela que este de es parte de la construcción de este verbo y en este caso está introduciendo al elemento que sustituye al objeto directo, este pronombre, bueno, perdón, la frase, al sintagma nominal, olviden todo lo que dije de objeto directo, en esa oración, el elemento que sustituye a este sintagma nominal está antecedido por este de gigantesco, ¿no? Entonces justo eso nos está diciendo. No solo podrías tener una estructura de complemento de régimen prepositivo, sino que incluso cuando no logras reconocer ese elemento, puedes preguntar y de todos modos te va a salir la preposición que está rigiendo el verbo, ¿no? Entonces justo es lo que está pasando en este caso. En cambio, por ejemplo, si queremos aplicarlo a un verbo intransitivo nomás, como correr, Juan corrió en la mañana, podríamos obtener Juan corrió, pero no sé en qué, y eso es una estructura gramatical, o sea, no ser que estemos pensando en que corrió sobre alguna superficie y eso sea lo que está preguntando Sten, pero en realidad quiere recuperar la información en la mañana, entonces no nos está hablando de un complemento de régimen prepositivo. En cambio, para obtener esta información tendríamos que preguntar, pero no sé cuándo. Y entonces aquí este cuándo ya nos está indicando también un poco la función sintáctica de en la mañana, en la oración Juan corrió en la mañana. Y ojo, no sale con una preposición. Entonces esto ni siquiera es un complemento, esto no es un complemento de régimen prepositivo. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer para analizar estos complementos de régimen prepositivo en términos arbóreos? Bueno, primero vamos a ver los casos más prototípicos del complemento de régimen prepositivo, que es un caso no prototípico de transitividad. Pues, bueno, el sintagma nominal sujeto, ese ya saben dónde va, con ese nunca va a haber mayor problema.
Y el sintagma verbal, así como en el objeto directo, como estamos asumiendo que en términos semánticos en realidad este sintagma prepositivo es muy parecido al objeto directo porque el verbo lo requiere para identificar todos los participantes, y en ese caso es muy parecido también al objeto directo. Cuando tengamos un complemento de régimen prepositivo, es decir, que pase las pruebas anteriores, vamos también a sacarlo directamente de la primera proyección del núcleo verbal. Es decir, en la B' vamos a colocar el sintagma prepositivo. En este caso, el sintagma prepositivo en la oración Juan depende de su trabajo, va a ser de su trabajo, ¿no? Y ya sabemos que estamos analizando las preposiciones como una construcción endocéntrica, entonces del núcleo de la preposición va a salir el sintagma nominal, que es término de la preposición, y ese sintagma nominal es su trabajo. Y entonces en este caso lo vamos a tratar exactamente igual que a un objeto directo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que la relación de depender con de su trabajo es muy parecida al del objeto directo, pero que no es un caso de transitividad prototípica. Y entonces aquí ya vamos a aumentar un segundo tipo de sintagma que pueda aparecer en esta posición en el sintagma verbal, ¿no? Que es este sintagma prepositivo cuando tenemos un complemento de régimen prepositivo. Ahora bien, hay algunos verbos de esta clase que presentan un comportamiento pronominal. Esto significa que tienen un pronombre C del grupo de estos reflexivos, ¿no? Y en estos casos solo vamos a considerar como complemento de régimen prepositivo cuando el verbo no se emplee en la lengua o en nuestras variantes lingüísticas sin el pronombre. Es decir, que no podamos tener alternancia en donde no aparezca el pronombre. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos diciendo aquí es que el verbo, estos verbos ya son pronominales en todas sus formas. O sea, siempre van a aparecer con C. Y en cambio, cuando descubramos que hay comportamientos distintos con C o sin C y que encontramos el verbo sin C, entonces eso no los vamos a considerar complemento de régimen prepositivo porque esta alternancia más la presencia del C en realidad nos está hablando de un caso muy específico que vamos a empezar a ver, creo que también ya en unas cuantas sesiones, que son un cambio de voz que vamos a llamar antipasivo. Pero ahora no se preocupen por eso, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo Juan se desentendió de la tarea. No podemos decir Juan desentendió de la tarea, es decir, quitarle el C, y tampoco podemos decir Juan se desentendió la tarea, ¿no? Ambas son construcciones agramaticales y desentender algo o alguien desentiende no existe como un verbo en el español. Entonces, el verbo completo se desentendió. Esto es un complemento de régimen prepositivo porque no puede variar la preposición y entonces lo vamos a analizar de manera parecida a la anterior y el C lo vamos a colocar dentro del núcleo de la palabra verbal. En cambio, por ejemplo, si tenemos un verbo como Juan olvidó, una oración como Juan olvidó la tarea, sí podemos construir la oración Juan se olvidó de la tarea. Y entonces justo aquí la presencia y este contraste entre Juan olvidó la tarea sin ningún se y sin ninguna preposición y el contraste con Juan se olvidó de la tarea con el se y la preposición, esos son los que debemos tener cuidado de no analizar ahorita como complemento de régimen prepositivo. Eh, Ahora bien, decíamos que puede haber casos en que encontremos verbos que no expresan léxicamente, fonológicamente, su complemento de régimen prepositivo y esto, igual que con los verbos transitivos, se debe a condiciones discursivas. Pero justo con esta prueba de pero no sé preposición que, vamos a poder observar que sí podemos sacar la existencia de este complemento, ¿no? Entonces en estos casos lo que vamos a hacer es, como lo hacíamos con comer, por ejemplo la oración Juan piensa, el complemento, el elemento que estaría saliendo de la primera proyección de verbo barra, sería un sintagma prepositivo, lo vamos a categorizar así, pero al final también vamos a poner que está vacío de contenido fonológico, ¿no? ¿Esto qué significa? Que sí observamos que ahí debería estar la presencia de un elemento, pero que no aparece justo por el contexto de discurso en el cual está mencionando este tipo de oración, ¿no? Entonces, insisto, esto va a ser muy parecido a comer. Bueno, en los casos en que existe una alternancia entre formas con objeto directo y formas que presentan un sintagma prepositivo,
Estos casos también los vamos a evaluar muy parecido entre el sintagma prepositivo y el objeto directo, es decir, van a tener la misma posición dentro de X barra. Entonces, bueno, que es en realidad la primera proyección de B', ¿no? Y entonces, por ejemplo, Juan disfrutó el concierto, ya sabemos que de esta primera proyección va a salir el sintagma nominal del concierto, que es el objeto directo. Y en cambio, Juan disfrutó del concierto, vamos a tener justo el mismo análisis, solo que en vez de tener un sintagma nominal, el concierto, vamos a tener un sintagma prepositivo que va a tener a su vez un sintagma nominal, que es el concierto. Y bueno, estos serían los casos en que tengamos complementos de régimen prepositivo. Pero vamos a encontrarnos con el segundo caso de verbos, que son los de complemento prepositivo. Recuerden, la diferencia está entre la idea del régimen, que entonces eso significa que la preposición está obligada o exigida obligatoriamente por el verbo, y los de complemento prepositivo, que justo se van a caracterizar porque sí puede haber variación en la preposición, ¿no? Y esta variación de la preposición lo que va a hacer es cambiar el sentido de este otro participante. Entonces fíjense, veamos el contraste. Juan habla de la tarea, Juan habla sobre la tarea, Juan habla con sus amigos, Juan le habla a María, Juan habla contra la pared, Juan habla simplemente y Juan habla de su tesis con María. En Juan habla de la tarea, sabemos que de la tarea lo que está indicando es el tema de lo que se habla, de la misma manera que sobre. Pero cuando tenemos Juan habla con sus amigos, en realidad sus amigos es el interlocutor de Juan, ¿no? Y en este caso entonces sí vemos como con o de o sobre están proporcionando significado para interpretar este otro complemento o este otro elemento, y entonces justo es porque la preposición no está obligatoriamente pedida por el verbo, sino que está indicando ciertos valores gramaticales respecto al valor de este complemento, ¿no? Por eso es que no son complementos de régimen prepositivo. Podemos observar, por ejemplo, Juan le habla a María, aquí más bien está interpretado como un objeto indirecto. Juan habla contra la pared, también habla de la dirección. Juan habla puede ser simplemente la actividad, y Juan habla de su tesis con María. Aquí hasta podemos observar que pueden estar dos presentes, cosa que con el complemento de régimen prepositivo es imposible. De tal suerte que justo ese tipo de contrastes nos permiten observar que la preposición sí está aportando valor semántico a la oración, y por lo tanto estos no son complementos de régimen prepositivo. Y justo nuestra única prueba para distinguir complemento de régimen prepositivo y complemento prepositivo va a ser la posibilidad de alternar las preposiciones. Si vemos la alternancia de más de una de esas preposiciones, entonces vamos a tener complemento prepositivo. Si observamos en realidad que puede haber todavía muchos más, pues es complemento prepositivo, y si la preposición no cambia, entonces tenemos complemento de régimen prepositivo. Y bueno, entonces justo, ¿cómo vamos a graficar estos en X barra? Pues es muy sencillo, ¿no? En lugar de tener que salen de la primera proyección de X barra, vamos a tener que salen directamente del sintagma verbal. Y estos van a ser sintagmas prepositivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan habla de la tarea, vemos cómo de la tarea sale de directamente del nudo gobernado por SB, y de a partir de ahí el verbo solo va a tener su núcleo, y este sintagma prepositivo, bueno, pues está agarrado directamente de esta proyección más, no la inmediata, sino la proyección máxima, ¿no? Lo mismo, Juan habla con María, pues bueno, aquí lo que va a cambiar es la preposición de este sintagma prepositivo, pero va a salir directamente también de sintagma verbal. En cambio, esos pueden ser los difíciles. Cuando tengamos dos sintagmas prepositivos, lo que tenemos que hacer es hacer una segunda proyección de verbo barra, justo porque esta posición la estamos reservando al objeto directo y ahora también al complemento de régimen prepositivo. Entonces, si no tenemos ninguno de estas funciones sintácticas, no va a haber ningún sintagma que pueda ocupar la posición de B barra. Mientras, en cambio, por ejemplo,
una vez que lo duplicamos, sí podemos ya tener la colocación de los dos sintagmas correspondientes a los complementos prepositivos, ¿no? Entonces, recuerden, una condición de este nivel de X barra es que este se puede copiar cuantas veces necesitemos para hacer nuestro análisis. Entonces, de esta segunda forma de B barra va a salir un sintagma prepositivo. En la oración Juan habla de la tarea con María, y entonces este primero va a ser de la tarea, y entonces lo mismo, ¿no? Va a tener un núcleo prepositivo y un sintagma nominal que es su complemento, y va a tener la tarea. Y luego va a haber un segundo sintagma prepositivo, que este va ya a salir directamente del sintagma verbal, y este va a ser con María, ¿no? Y entonces, ya con esto estamos completamente armados para poder eh, explicarnos e intentar entender qué son estos complementos de régimen prepositivo, ¿no? Otra vez creo que lo que es muy importante que quede claro es que justo estamos viendo otra estrategia de la lengua castellana o española para marcar de manera distinta a su forma prototípica de transitividad elementos que pueden tener dos participantes, y en ese sentido podríamos pensar que son transitivos. Recuerden, en la propia escala de Hopper y Thompson, estos estaban marcados como los dos participantes eran los que era la parte más alta de la transitividad, pero justo en este caso, por las características del tipo de predicado que tenemos, que no es un predicado causativo, es decir, que no implica que yo afecte el mundo. Muchas veces soy yo el que estoy siendo afectado, otras veces en realidad hay un intercambio, por ejemplo, de información a la hora de hablar, o un proceso mental como un pensar. Pues este tipo de acciones no son las acciones prototípicas que tendríamos ante un verbo, perdón, ante un esquema transitivo, ¿no? Que era estos que veíamos, que eran causativos, que eran acciones, que había afectación sobre un segundo elemento muy claro, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la lengua española? Así como tenía ciertas estrategias para marcar el que era objeto directo cuando era muy definido, lo que ahora tiene son estrategias para marcar a este segundo participante y que no sea completamente similar a un objeto directo, aunque en otras cosas sí se parecen. ¿Qué se parece? Que el verbo lo requiere, que si lo perdemos, no lo podemos recuperar, en realidad tenemos una oración agramatical en que hay una sola preposición que está rigiendo al verbo, y en muchas ocasiones esta preposición pues se ve que tenía algún significado original que ya se ha perdido. En realidad este es otro proceso de gramaticalización de estas estructuras hacia estos verbos de complemento de régimen prepositivo, ¿no? Entonces, justo, la idea es que cuando tenemos un régimen prepositivo, en realidad este segundo elemento, aunque sintácticamente no nos está diciendo que sea el objeto directo, lo vamos a colocar en nuestro análisis arbóreo en la misma posición del objeto directo. Mientras que si tenemos un complemento prepositivo, que es este en el cual sí pueden alternar las preposiciones y nos están dando información sobre qué tipo de función tiene este complemento, esas no los vamos a tener en la posición que habíamos reservado al objeto directo. Y entonces así, en nuestro análisis sintáctico, también ya estamos distinguiendo dos tipos de usos preposicionales que no están relacionados entre sí. Esta marca de baja transitividad con dos participantes obligatorios, que serían los complementos de régimen prepositivo, y los complementos prepositivos, que también son solicitados por el verbo, pero como alternan las preposiciones, en realidad no siempre el verbo requiere exactamente el mismo participante, y en este caso lo vamos a considerar un elemento más periférico al núcleo verbal, y por eso es que lo mandamos hasta sintagma verbal, ¿no? Y pues básicamente este sería el tema, y nos vemos ya en el Zoom para las dudas que pudieran hacer.